Bienvenidos al canal de El Michi te lo resume. Esta es la parte 6 de Lo intentaré una vez más. El duque le pidió a Teorca que le dijera el por qué había usado a su hija para decir una mentira, ya que los elfos enanos estaban extintos hacía ya 150 años. Así que decir que ahí había elfos era una osadía llena de mentiras. Eli pensó acerca de lo que Lucas acababa de exponer, y de hecho era una duda razonable. Todo cobraba sentido si recordaba sobre la política de erradicación racial que el emperador de 150 años atrás llevó a cabo. Dicho villano solo reconoció la existencia de la raza humana e intentó exterminar al resto. La primera raza en ser el blanco de sus espadas fue la de los elfos enanos. Algunos sobrevivientes fueron llevados como prisioneros y puestos en calabozos, ya que esos elfos desarrollaban muy buenas herramientas mágicas. Los que sobrevivieron al convertirse en esclavos de la realeza o de nobles seguían vivos en prisiones. Eli no dudaba de Teorca, quien al parecer tenía más conocimiento que los ahí presentes. Tal vez su habilidad de leer la mente le había permitido tener ese conocimiento a través de los animales silvestres. Entonces la pequeña Eli pensó, bueno, como sea, ¿qué no me habían reconocido como una genio? Entonces, ¿por qué no me creen? La Bodoquito decía que era suficiente y que ya no necesitaba a todos los ahí presentes, solamente necesitaba a Teo. Al escuchar estos pensamientos, Teo mentalizó que esa era la primera vez que había visto a una bebé como la princesa. Nunca antes había conocido bebé alguna que supiera sobre cosas tan sorprendentes y hasta milagrosas. Y mucho menos que hablara tan elocuentemente en sus pensamientos a tan temprana edad, con tan resaltante inteligencia y encima noble. Para Teorca, Eli era alguien que vivía en otro mundo, alguien como él. Mentalizó la pregunta de ¿por qué la princesa lo necesitaba? Recordó los duros momentos de su infancia, cuando aún era más pequeño, y los demás niños se burlaban del estado de su ropa y de su piel, insinuando que no se bañaba. Recalcaban que, al ser huérfano, probablemente no tenía quien le enseñara cómo hacer las cosas. No solo eso, sino que también lo molestaban lanzándole piedras y despreciándolo mientras le decían que nadie necesitaba a un niño como él. En un instante, regresó a la habitación donde estaba el duque y la princesa. Pensó que no era sano tener tantas cavilaciones y que el que decidiría sería el amo de la mansión. Nota de la Michi Redacción. Cavilar. Pensar con intención o profundidad en algo. Pensaba que solamente tenía que escuchar lo que decía la princesa y retransmitirlo. Solamente tenía que hacer apropiadamente su trabajo y todo estaría bien. Teorca decidió hablar y dijo que el amo dudaba de lo que había dicho. Entonces, si necesitaba más pruebas para convencerse, podían traer un animal u otro bebé a la habitación, pero debían confiar en la princesa, ya que el amo era el padre de la princesa, y ella solamente lo tenía a él. Eli quedó sorprendida con las palabras de Teo. Esto le trajo recuerdos de su anterior vida, en la cual veía cómo una madre e hija se querían y se hablaban cariñosamente, mientras ella siempre había estado sola. Fue ahí cuando se dio cuenta que Teo era como ella, un huérfano, alguien que no tenía a nadie, e inmediatamente intentó abrazarlo y aferrarse a él. Eso sorprendió mucho a Teo. No podía creer que la princesa se aferrara a él. Eli solamente pensaba que esas palabras que había dicho no cambiarían la forma de pensar de esos demonios, pero estos últimos pensamientos eran indescifrables para Teo, por lo que Eli, ya abrazándolo y con ojitos llenos de alegría y empatía, le dijo que se fueran de ahí los dos, que se la llevara. ¡Vámonos! Teo, estupefacto, solamente pudo preguntar si quería salir con él, y Eli le contestó que sí. La pequeña princesa le preguntó a Teo si quería visitar el jardín con ella, lo invitó a dar un paseo. Teo, aún dubitativo, le puso peros. «Vamos», le repitió. «Vamos, vamos», dijo Eli. Pero antes de que Teorca pudiera tomarla en sus brazos. Un antipático Custiel ya la había levantado, alucinando que la bebé quería volar, y le preguntó a Teroca que por favor le dijera qué era lo que decía cuando reía y balbuceaba de esa forma tan linda. La verdad era que Eli estaba muy molesta por lo que acababa de hacer Custiel. Balbuceó, diciéndole que la dejara en paz mientras aún le tenía consideración alguna. ¿Cómo era posible que no se diera cuenta que intentaba persuadir a Teo? Teorca se quedó perplejo. No podía creer lo que había escuchado,
pensó que estaba oyendo mal. Mientras el peli castaño le sonreía de oreja a oreja a la pequeña, y ella solo quería tenerlo a 10 metros de distancia. Ante todo este espectáculo, al duque no le sentó bien lo que Custiel acababa de hacer, así que ni corto ni perezoso le espetó que, al parecer, Custiel se estaba divirtiendo. Prácticamente le clavó las palabras por la espalda. «¿Te estás divirtiendo mientras abrazas a mi hija?», preguntó el duque. A lo que Custiel, más asustado que alma que lleva el diablo, pudo sentir como su alma abandonaba su cuerpo, y lo único que pensó fue, «¡Oh, Dios mío!». Mientras Eli pensaba, «¡Au! ¡Qué pena! ¡Ja, ja, ja!», el duque solamente quería que Custiel se fuera de ahí lo antes posible. Al ver emanar las energías negras del dueño de la mansión, Warren empezó a sudar la gota gorda de miedo. Tal vez ese sería el último día de Custiel en el ducado. El peli largo intentaba disculparse y defenderse al mismo tiempo, apelando a la piedad de su señor, diciéndole que todo era un malentendido, que solamente quería separar a Eli de ese mocoso de Theo. Custiel seguía acusando a Theo de que probablemente estuviera diciéndole pensamientos raros a la princesa. Le pidió al duque que recordara quién era él, el capitán de su legión, el que desconfiaba de todos, y que solamente estaba intentando proteger a la princesa. Warren añadió que lo que decía Custiel era cierto. Custiel prosiguió diciendo que ella era la princesa de la familia Brandt, por lo que debería de convertirse en un modelo a seguir para otros, y no podía ser influenciada por la mente de Theo. El duque compró lo que Custiel vendía, y dijo que así era, estaba en lo correcto. A todo eso, Eli dijo que bueno, entonces ya era hora de que dejaran de pelear, y añadió que su padre era el mejor. El Michi no lo puede creer. Vaya, vaya, la bebé mimando al padre. Por fin, Theo puede retransmitir correctamente, y le dice que la princesa acaba de decir que su papá es el mejor. Eli piensa que Theo ha hecho un buen trabajo. Y ya que el duque sigue comprando todo lo que le venden, Lucas añade que lo que acaba de transmitir Theo es verdad, y que dichas palabras son pruebas irrefutables de su habilidad. A lo que Eli dice que fue muy fácil. «Michi, creo que el duque es un demonio con el corazón muy blandito o está desesperado por sentirse amado». De repente, el duque le preguntó a Theo qué acababa de decir la princesa en su balbuceo. Y ante esto, Theo no sabe qué decir ya que si le dice la verdad va a crear problemas. Entonces decide no mentir, pero sí omitir el último balbuceo y cambiarlo por uno anterior. La princesa dice que quiere ir al jardín conmigo. El alma de Eli casi se sale de su cuerpo, ya que pensaba que iba a ser traicionada por Theo, pero en un segundo regresó a su cuerpo al escuchar las palabras que no la inculpaban como manipuladora. Y dijo, «Muy bien, Teorca, lo estás haciendo brillantemente». Mientras piensa para sus adentros que, hasta ese momento, según las habilidades que ha desarrollado en base a su experiencia en el ducado, la única forma de cautivar a los de la legión es hacerles caritas dulces. Pero ahora, con la habilidad de comunicación de Theo, podrá dominarlos de muchas formas más, como mimarlos y halagarlos, y ya no tendrá que usar el método que le quitaba su dignidad, el tener que hacer caritas dulces. «Jijijiji, esto es pan comido», pensó Eli. El duque se quedó estupefacto al oír la petición de ir al jardín con Theo, y le preguntó si se refería a salir al jardín justo en ese momento. Lucas Brandt, el rey demonio, padre de Eli, preguntó, «Mi hija te está pidiendo salir contigo en una cita». «Michi, puedo ver cómo su corazón se le hace pedazos, claro si es que tiene uno». «¿Cita?» «¿Quién dijo cita?», dijo Eli, y se preguntaba cómo era posible que Lucas Brandt tergiversara lo que ella había dicho, y solamente faltaba que todo saliera mal. Lucas estaba que echaba humo, en sus ojos se leía su pensamiento. «Detente». El duque dijo que no, absolutamente no. Incluso si él moría aún después de eso, la respuesta seguiría siendo no. A lo que Eli balbuceó qué rayos estaba diciendo, no era lo que él estaba pensando, y mucho menos lo que ella había querido decir. Theo, arriesgando su vida, siguió transmitiendo las palabras de la princesa, y dijo que eso no era lo que ella había querido decir, pero Lucas estaba en estado de negación. Eli le pidió a Theo que les hiciera saber sus palabras. La pequeña dijo que pensar y balbucear tantas cosas hacía que le doliera la cabeza, y que quería salir a pasear con Theo a solas.
La pequeña añadió que, si no se lo permitía, entonces nunca más le diría padre por el resto de su vida. El rey demonio, ahora duque Brand, no lo podía creer, pero en menos de un segundo ya estaba apelando a su comprensión, llamándola por su nombre completo. Pero, Eleonor. Sin embargo, Ellie se hacía de oídos sordos y simplemente se volteó en signo de desaprobación. La Peque pensaba que Lucas era un papanatas, pero al mismo tiempo un pelmazo, inventándose palabras que ella no había dicho, actuando como si pudiera oírla. Mientras el rey demonio estaba sintiendo un dolor muy fuerte en el lugar donde estaba el corazón de las personas normales, no le quedó de otra más que permitirles ir al jardín. Ya en la banqueta del jardín y por fin fuera del palacio, ninguno de los dos se atrevía a decir palabra alguna. Para Theo era debido a su timidez, pero para Ellie era diferente. Ella estaba recordando que en lugar de ser reprendida por el duque, éste reaccionó de una forma inesperada, poniendo una cara muy triste y melancólica. ¿Cómo era eso posible? Al punto de sentirse mal por Lucas Brand. Ellie rompió el hielo y le dijo a Theo que estar dentro del palacio de seguro era un trabajo duro para Theo, a lo que Theo le preguntó por qué de repente decía eso. Ellie le respondió que, por una simple discusión en el gremio, lo llamaron, siendo despertado y seguro que ahora no podría dormir. Además, hablar con esa gente seguro lo ponía exhausto. Acto seguido prosiguió a disculparse con Theo en nombre de la Legión de las Espadas del Mar Negro y el Duque. Lo que sorprendió al muchacho, Theo prosiguió a explicarle a la princesa que él estaba en deuda con su maestro, Lucas Brand. Teorca era un pobre niño, huérfano que vivía en el abandono. Era una vida donde la muerte habría sido una mejor opción. En ese momento de su vida, su maestro lo salvó, Lucas Brand. La pequeña le pregunta a Theo si realmente está bien, ya que al fin y al cabo él terminó viviendo en los llamados dormitorios, que eran peor que cuarteles. Y recuerda que si los niños del dormitorio eran inútiles, podían terminar muertos o siendo echados del ducado. A todo esto, Theo solamente le responde a Ellie que lo sabe muy bien. Es un entrenamiento muy duro y con regulaciones muy estrictas. Todo lo que dijo era cierto. Sin embargo, a Theo, eso ya no le causaba dolor ni pesadez, sino que le agradaba. Puesto a que no quiere vivir de nuevo como antes, no quiere regresar al lugar de donde fue rescatado por el duque. Las reglas eran pagar tanto como se te daba. Siempre se les recordaba que ya no se trataba de solamente reunir a los pobres. Bliss hirvió en cólera al recordar las reglas de los dormitorios y pensó que Lucas Brand era un arrogante imbécil al no cuidar de sus niños pobres, que eran futuros prospectos de la Legión de Espadas, porque estos vivían una guerra de sobrevivencia dentro de los dormitorios al intentar ser el más fuerte. Ellie llama a Theo, ya que éste estaba ensimismado en sus pensamientos. Theo le cuenta a Ellie que no podrá olvidar este día porque se ha sorprendido mucho por varias cosas que sucedieron, a lo que Ellie le pregunta, ¿qué cosas? Theo le respondió que jamás había pensado que llegaría el día en que lo llamarían porque lo necesitaban. Nunca antes se lo había imaginado. Le dice que finalmente puede probar que es útil, y todo es gracias a su pequeña Alteza ahí presente. Ellie piensa que no tenía idea alguna de que él estaba en tal situación. La pequeña recuerda a Theo como el espía del rey demonio que se convirtió en el capitán de los caballeros reales. A diferencia de muchos otros chicos que no soportaron el entrenamiento o que eventualmente al pasarlo terminaron traicionando al duque. Teorcas jamás traicionó al rey demonio, siempre le cuidó su espalda y espió innumerables veces para él. Siempre estuvo en todas las batallas contra Bliss, ni siquiera vaciló en dar su vida por él. La pequeña Ellie pensaba que había mucha historia detrás de los hechos que conocía, así que eso no había sido todo. Incluso, hacía unos momentos, Theo se había atrevido a sugerirle a Lucas que si necesitaba más pruebas para confiar en él, podía traer a otro bebé o incluso animales y comprobar que no mentía, pero le pidió a Lucas que confiara en ella. Eso demostraba que Theo, a pesar de ser un niño, era muy maduro. En ese instante, Ellie pudo sentir la presencia de dos papanatas, Lucas y Warren, y un desconfiado Custiel, espiando detrás de ella. En menos de 4 pasos gigantescos, llegó frente a Ellie, haciéndole saber que había ido ahí para saber si estaba a salvo. Pero la señorita Puchero solamente podía pensar en por qué Lucas no estaba enojado con ella
y si estaba pretendiendo ser gentil y amable. Antes de poder decir nada, Custiel mismo metete y boca floja le dijo a Eli que tenía grandiosas noticias, dejando al duque con la palabra en la boca. El pelicastaño le explicaba que se había decidido acatar el deseo de Eli, y prontamente el capitán enviaría tropas a la tierra de Rohan. Nuestra bodoquita no lo podía creer. ¿Estaba hablando en serio? ¡Woohoo! Custiel añadió que no solo eso, sino también, y se quedó con la lengua trabada en la boca, porque Lucas Brandt no le permitió terminar la frase. El amo y señor de ese palacio se dirigió a Teorca y le dijo que de ahora en adelante lo nombraba como el asistente personal de su hija, la princesa Eleonor. Dicho eso, Eli no lo podía creer y soltó un grito de «¿Qué? ¿Cómo sucedió eso?». Añadió que claro estaba que tendría que seguir transmitiendo sus palabras cuando se le fuera pedido. Además, siempre debería de estar a su lado para protegerla y asegurar su seguridad. Prosiguió diciendo que, si algo le pasaba a su pequeña Alteza, su hija la princesa, entonces el castigo para Teorcas no sería simplemente ser exiliado. A lo que Teo replicó que lo entendía y que se comprometía a ello. Teo recuerda cuando fue rescatado por Lucas y piensa que él con su cuerpo salvará a su maestro, imagina que se convertirá en un arma de su maestro y que le probará que es útil. Añade que su pequeña Alteza, la princesa, no es diferente de su maestro y amo para él, por lo que ella ahora también es su maestra, y haciendo una reverencia, dice que pase lo que pase, promete protegerla. Lucas Brandt, el rey demonio con ojos rojo vivo intimidantes, le deja en claro a Teorca que le dijo que protegería a su hija, no que se la había entregado de por vida o como novia, ya que no tenía ni la más mínima intención de dársela a él. Oye, Michi, el papichulo supercentenario de Lucas nos salió un padre celoso y posesivo. Nota de la Michi Redacción. Supercentenario. Se dice así de la persona que ha alcanzado los 110 años o muchos más. Ante esto, mientras era perforado por las miradas de los ahí presentes, Teo pidió disculpas a su señor y le hizo saber que no había querido decir eso. Karens y Carencios, noten cómo Custiel, en lugar de tener una mirada amenazante, que debería de ser lo correcto, sonríe hipócritamente. Ese tipo es de cuidado. Eli solamente puede pensar que todo eso es una broma. No es en serio, ¿verdad? Mentaliza que a pesar de todo lo que ha pasado ese día, se siente como si algo se hubiera resuelto y que pareciera que por fin está funcionando. Eso es todo por hoy. ¿Sobrevivirá Teo al reto de ser el asistente personal de la princesa Eli? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar a que crezca Eli? ¿Serán esos 3 mejores amigos o enemigos? ¿Quién es el rubio de la imagen? Si quieres saber todo eso y más, suscríbete y dale like para no perderte nuevos capítulos. Recuerda que se requiere de esfuerzo, tiempo y paciencia que la Karen no tiene, y churus para que el Michi calme el cansancio de la Karen, dejándola acariciar su pancita peludita. Si llegamos a 650 suscritos y 200 likes, con gusto me pondré a hacer la siguiente parte. Si llegaste hasta aquí. Gracias Karen y Carencio. Vales oro. ¡Mua! ¡Chao, chao!